Teniendo en cuenta que hubo muchas preguntas de ciudades, estamos con una persona que sabe, el profesor David Galeano, y va a explicar de dónde viene la palabra Ñembú. Ñembú significa sur, es una palabra muy antigua y uno puede decir, por ejemplo, Ibitu Ñembú, viento sur, Okay. y la ciudad de Ñembú está en el sur. Tebicuarú. Teí, gente, población, Cuá, el lugar donde abundan, donde viven, y Y es el río. El río Acuyavera hay una población. Capibarú. Capiguá es el carpincho y Y es el río, o el arroyo, un curso de agua donde abundan los carpinchos. Capiatá. Capií atá. Capií es un tipo de junco, paja, y atá es dura. Lo que había tradicionalmente se usaba para hacer las primeras escobas. La ciudad de las escobas de Capiatá. Pirayú. Pirayú es, en realidad probablemente sea Piriyú. Pirayú es el nombre del dorado, pero Piriyú inclusive es un apellido que hasta hoy existe en ese lugar. Viene de Piri, que otra vez un junco, un tipo de paja, y está Piri, Piribebú y Pirití. Y Yu es un tipo de junco de paja que es de color amarillo. Bueno, en los comentarios pongan nombres de sus ciudades o algo que quieran saber qué significa en guaraní, el profesor David Galeano le va a explicar.